Le dejo con el señor Orlando que nos va a transmitir esas bellas enseñanzas sobre la Virgen María. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muy contento de estar otra vez con ustedes. Identifico algunas caras, no sé si ustedes me identifican a mí. Bueno. Yo estuve con ustedes hace unos meses también, un tema mariano. Coincidencia, yo no sé, pero bueno, un tema mariano también. Mi nombre es Orlando Hernández, como está ahí, y vamos a hablar del tema de Nuestra Señora Guadalupe, porque ustedes saben que ahorita en algunas partes de Estados Unidos lo escucharemos el 12 de diciembre. Obviamente en México es prácticamente pues una fiesta nacional sobre el tema de Nuestra Señora Guadalupe. Entonces por eso Teresa me pidió y Víctor me pidieron el favor que hablara sobre ese tema en este mes, ya que nos acercamos pues al 8 de diciembre, al 7 de diciembre, pues que es la 8, que es la festividad de Nuestra Inmaculada Concepción de María, y el 12 pues que es la Virgen de Guadalupe. Repito, en Miami seguramente escucharemos, en California también se escucha mucho, en Texas, como en esas altas concentraciones de mexicanos, pues se escucha mucho. El tema pues de Nuestra Señora Guadalupe, y pongo el subtítulo de la historia de dos milagros, porque yo pienso que las apariciones marianas, ustedes saben que existen muchas apariciones marianas, muchas que dicen haber sido apariciones marianas. La inmensa mayoría no son ciertas, son especulación, son falsas. La otra pequeño porcentaje de las otras son en duda, y un pequeño porcentaje, muy pequeño porcentaje, la iglesia termina por apoyar la devoción a la manifestación respectiva. Y de esas muy poquiticas, repito, ustedes yo estoy seguro que han escuchado muchísimas, la gente siempre le gusta como para... sigan. La gente le gusta mucho como para respaldar su devoción o su comentario, siempre le gusta decir que la iglesia la aprobó, que la iglesia... Y no siempre es cierto esas cosas. Entonces, pero pienso que de las devociones marianas, tal vez la de Nuestra Señora Guadalupe es de las más conocidas, me parece a mí. Por lo menos la parte del milagro es el que me parece que la mayoría de la gente lo identifica. Unos tenemos unas ideas equivocadas, otras ciertas, y lo mismo, existen muchas cosas que se repiten, que son mentira, pero a fuerza de repetirlas se vuelven verdad. Entonces también tengan en cuenta eso. Lo que yo les voy a presentar hoy respecto al tema de la tilma, que es la charla está un poco como dividida en dos, porque repito, yo voy a hablar de dos milagros muy importantes. El tema de la tilma, igual, lo que yo les voy a contar es lo que básicamente los sitios oficiales de Nuestra Señora de Guadalupe en México presenta en sus sitios de información, en sus bibliotecas y en sus sitios de consulta. Si usted se sale de ahí y navega por internet y le pregunta a la amiga y a la vecina, ahí usted se va a enterar de otro pocotón de cosas, que la temperatura de la Virgen, que le late el corazón, que la pupila dilata, bueno, un pocotón de cosas que no son ciertas, o por lo menos no están con el respaldo de la organización que apoya Nuestra Señora. Entonces lo que yo les voy a presentar es lo que oficialmente México da como información del tema de la Virgen. Señor, que no necesite milagros para creer en ti, pero que mi fe sea tan grande que los merezca. Esta es una frase de San Agustín, y me parece muy buena cuando yo toco temas así como un poco el tema físico o material de las manifestaciones, cosas. Me gusta como recordarnos, mantener esto siempre en nuestra mente, ¿no? Nosotros somos muy dados a la novelería. ¿Todos me entienden esa palabra? Ser noveleros, ¿no? Alguien dice, uy, que allí en la iglesia no sé qué, afuera la Virgen está llorando. Y al otro día eso son colas interminables, la gente quiere ver, la gente no sé qué, como si fuera una cosa que nos llenara, que como que nos probara. Yo no entiendo bien pero es un fenómeno y ustedes lo ven. Y si yo les dijera, y allí en la otra esquina se presentó Jesús,
pues también la gente con mayor razón iría. Pero diariamente Jesús se hace presente en nuestra Eucaristía todos los días, ¿no? El Santísimo está expuesto y muchas veces es muy difícil conseguir la gente que esté con el Santísimo. Pero donde uno dijera que en la iglesia tal, a las 3 de la mañana van a exhibir el sándwich donde está estampada la imagen de la Virgen, yo les garantizo que todo el mundo pone despertado a las 2 de la mañana y está ahí a las 3 sin falta, ¿no? Entonces, esta frase de San Agustín que me gusta, me gusta por esa parte, ¿no? Los milagros a nosotros no nos hacen nada, no nos deben de hacer mella en nuestra fe. No los necesitamos para creer. Y precisamente yo pienso que ustedes habrán notado que la iglesia no es muy dada a publicitar, a mencionar, a hacerle mucha bulla a muchísimos milagros que existen, muchísimos milagros que se dan. La iglesia no es muy dada porque la iglesia no quiere que nosotros nos volvamos como, hace poquito, creo que fue en el Evangelio de ayer, hoy, la multiplicación de los panes. Hoy. Entonces, cuando termina la multiplicación de los panes, la gente lo sigue siguiendo a Jesús y Jesús les dice, ustedes me persiguen es porque yo les doy de comer, pero ustedes no me siguen por lo que yo soy realmente, sino porque yo les doy de comer, o sea, por esa parte material, ¿no? Y la iglesia actúa igual, la iglesia quiere que nosotros, nuestra fe se fundamente en una fe verdadera y no en que necesito pruebas para creer, como es el tema de los milagros. Entonces, esta frase, San Agustín, por favor, téngala muy presente a lo largo de la charla. Básicamente, el milagro de la Virgen de Guadalupe, el primer milagro, se representa o se puede narrar de esta manera. En el año 1531, una señora de los cielos, así es como ella se le presenta a un indio llamado Juan, un campesino, una persona muy pobre, un indiecito, y ella, que se autodenomina la madre del Dios verdadero, le pide que por favor le sirva de mensajero para que las autoridades eclesiásticas de México le construyan en ese lugar un sitio de adoración para que la gente tenga donde ir a rendirle gloria a su hijo. Básicamente, el mensajero, él va, no le creen, va en esa negociación que ahorita la vamos a ver un poquito más en detalle, y finalmente, como prueba que pide el obispo, que pide una prueba, la imagen pues se estampa de Nuestra Señora en esa tilma, y es la imagen que alguno de ustedes, no sé si ha tenido oportunidad de verla. ¿Alguien de aquí ha tenido oportunidad de ir a ver la imagen en México? Pero ya hay una aquí. Bueno, esa es hay muchas miles y miles y miles de reproducciones. Ese es básicamente el milagro de la tilma. Pero yo voy a centrarla, lo repito, en dos grandes milagros. Para mí el milagro de la tilma es impactante, realmente son de esas cosas, de esas manifestaciones de Dios que nos regala, donde la ciencia que a veces es un poco jactanciosa, un poco arrogante, cree poder resolver todos los misterios de Dios. Algo tan simple como una ruana, como una ruana, con una imagen, los tiene a la ciencia los tiene totalmente pues locos, porque no han podido nada con eso. Entonces, pues esa parte me gusta, ¿no? Como que nos ayuda a recordarnos que no todo tiene por qué ser conocido, no tiene por qué todo poderse explicar, ¿no? Como el Evangelio, ahí sí, de ayer, gracias Señor que le ha revelado esto a los sencillos y no a las mentes muy sofisticadas. Entonces, el tema de la Virgen es un poco eso. Pero antes de eso, pues les quiero contar un poco los antecedentes históricos que me van a conducir a ese primer milagro, que para mí es el más importante, que ya les voy a mencionar un poco eso. Este personaje, que seguramente ustedes tienen alguna noción, Hernán Cortés, el conquistador de México, fue un estudiante de leyes, nunca terminó su carrera de leyes, pero la comenzó, y cuando él estaba en todo ese tema universitario es cuando viene el descubrimiento de América y empieza ese deseo, esa gana de Europa de enviar gente a América, pues a llevar riquezas, porque pues acuérdense que en los primeros viajes Colón llevó unas muestras de oro, de diamantes, llevó unos indios, entonces indio igual mano de obra gratis,
servidumbre gratis, y oro, pues obviamente riqueza ya conocida en Europa, más algunas cosas que no se conocían allá, como el café y eso. Pero cacao y todo eso, exactamente. Entonces viene esa intercambio, pero en ese afán de colonizar, pues es cuando empiezan todos esos grandes conquistadores, Ponce León, Hernán Cortés, todos ellos que vienen a conquistar y a recuperar tierra o a apoderarse de tierra a nombre de la corona española. Y por supuesto, pues un porcentaje es para el que lo logre, ¿no? El conquistador, a ese le escrituraban un pedazo grande de tierra y le dan títulos y de todo. Entonces Hernán Cortés es uno de esos personajes que vino en ese afán. Él llegó primero a Cuba en 1519, en Cuba se estuvo un tiempo y luego pues decide continuar su marcha más o menos en este trayecto. Viene aquí en esta península de Yucatán, aquí empieza poco a poco hasta que llega aquí, y aquí ya decide entrar a tierra, en donde esto pues es lo que hoy más o menos esta área es lo que hoy sería Ciudad de México, en ese pedazo. En este trayecto pues más o menos él dura el término casi como de un año en todo este trayecto, y en este trayecto él va apoderándose de ciertos indios que esto es región maya. Ahorita vemos mejor, esto es región maya, esta es la región maya, esta es la región azteca. Juan Diego era un azteca, no maya, era un azteca. Básicamente esto está dividido en dos pedazos grandes en cuanto a tierra. La tierra maya, el pedazo maya, y el pedazo azteca. Esa era un pedazo pequeña de los olmecas. Estos mayas, de las subtribus mayas, habían unas que odiaban a los aztecas, no se la llevaban bien con los aztecas. Entonces Hernán Cortés convence a algunos de esos para que les sirva un poco como guerreros en su viaje final a los aztecas. Entonces cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, él llega como con 1200 indígenas, más o menos 200 soldados, pudiéramos llamar españoles, y 1200 y pico de indios, y es con esa cantidad de gente que él pretende llegar y pues hacer sus conquistas. Los aztecas eran una gente muy avanzada, bastante avanzada en cuanto a astronomía, en cuanto a física, en cuanto a matemática, a pesar que no conocían la rueda. Ellos no conocían la rueda cuando llega Hernán Cortés. No conocían la escritura por alfabeto, sino la escritura de ellos era por jeroglífico. Y había una población más o menos de 25 millones de aztecas. Eso es como el escenario en que se encuentra Hernán Cortés cuando llega. Los aztecas, su sistema de gobierno era por castas, o su sistema social era un sistema muy fuerte de castas. Juan Diego estaría ubicado en esta parte, que estaban los esclavos, los siervos, los esclavos eran los que los aztecas iban conquistando en sus guerras a otras tribus, las capturaban y eran los esclavos. Y los campesinos pues era el siguiente nivel. Juan Diego era un campesino, que es el personaje que nos interesa en la historia. Y ellos a su vez iban subiendo, tenían unos sacerdotes, unos señores que elegían un gran consejo, que a su vez escogían al gran rey de ellos. En los aztecas los reyes no eran por herencia como en otras partes del mundo, sino eran elegidos, o sea, se postulaban y le elegían al que era el guerrero más intrépido, más sabio, más alguna característica, pero no era por linaje como en otras tribus o como en otras partes del mundo. Montezuma, estoy seguro que ustedes han escuchado ese nombre. Montezuma II era el rey que estaba de turno de su momento cuando Hernán Cortés llega a México. Montezuma era un hombre muy supersticioso, sumamente supersticioso. De por sí que los aztecas giraban mucho en el tema de las supersticiones, en las creencias y en todo ese tipo de cosas, ahorita lo menciono, pero en especial era sumamente supersticioso, muy cruel y muy odiado. Precisamente en su crueldad se hizo muchos enemigos. Parte de eso, pues muchos los mayas que le sirvieron con gusto a Hernán Cortés en apoyarlo en su conquista violenta con él. Su religión era una religión muy de sacrificio humano, bastante sacrificio humano. Se le rendía tributo al dios Sol,
y era muy normal la arrancada del corazón vivo latiendo a ofrecérselo al sol. Yo no sé si alguien vio la película Apocalipto de Mel Gibson. Muy real, o sea, Mel Gibson, por lo menos en su edad madura, como productor, porque pues él arrancó como actor, pero en su productor, el hombre estudia muy bien, o sea, en las películas de él, en el tema de la crucifixión de Cristo, en el tema del Apocalipto, en otras películas que le conozco, él hace un estudio muy serio, o sea, él no le mete ficción al tema. Y realmente, si ustedes vieron esa película, bastante sangrienta, así eran los aztecas en su forma de hacer sacrificio humano. Y pues obviamente para poderse surtir de mucha gente para sacrificar, era que ellos eran tan guerreros y necesitaban conquistar muchísima gente. Los códices aztecas hablan de días en que se ofrecieron más de 1400 personas en un solo día. O sea, imaginen, eso eran ríos de sangre y era muy normal para ellos ese tema de los sacrificios. Tenían básicamente varios dioses, pero el dios más importante era la serpiente emplumada, que Otzacual, los que han tenido oportunidad de ir a México, la van a ver presente en todas partes, en las pirámides de Teotihuacán las van a ver muy presentes, en Chichén Itzá las van a ver muy presentes. Entonces este era el dios más importante de ellos, que era la serpiente emplumada, y tenían otra diosa, que era la diosa madre que se llamaba Tonantzin. Menciono a Tonantzin porque ya les mencioné que en el encuentro que tiene Juan Diego con la Virgen en el cerro de Tepeyac, en un cerrito, en ese cerro existía, cuando llegaron los españoles, existía un templo a Tonantzin, a la diosa madre. En ese cerro había un templo a la diosa madre. Cuando los españoles luego en su parte, cuando empieza la evangelización, la cristianización, empiezan a tumbar mucho templo. Igual fue en Europa. Acuerden que eso en Europa, los que han tenido oportunidad en Europa y ven un poco la historia europea de las iglesias y todo, llegaban los musulmanes, tumbaban la cruz, montaban sus meneretes, llegaban otra vez los cristianos, tumbaban los meneretes, volvían a poner la cruz, tumbaban, quitaban, ponían, y lo que siempre era, lo primero que se llegaba a hacer era tumbar los dioses, las esculturas, imágenes, templos de los dioses del otro, ¿no? Igual fue aquí. Los españoles lo primero que hicieron fue empezar a tumbar los templos de los aztecas. Uno de los templos que derrumbaron era el templo de adoración a Tonantzin, que era en el cerro del Tepeyac. Un dato curioso que poco se menciona, pero pues lo encontré bastante interesante en esto. La princesa Panatzin, que también lo voy a mencionar porque viene el segundo dato muy curioso en la historia de todo lo que les voy a contar. Ella, la princesa Papantzin, era la hermana de Montezuma, que en el 1509 cae en coma, la dan por muerta y la van a enterrar. En el proceso de enterrarla, despierta, obviamente pues esto yo me imagino que se habrán asustado y todo el cuento, pero despierta y narra que en su coma, ella no, pues obviamente, o sea, que está en coma, ella estaba dormida y tuvo un sueño profundo. En ese sueño profundo, ella cuenta que un hombre, un ser luminoso, con una cruz en la frente, la coge y la lleva a la costa, y en la costa le muestra unos barcos que vienen con las velas, con también una cruz negra en las velas. Y ese ser luminoso le dice a ella en el sueño, en su coma, pero pues ya como fue un sueño, le dice que en esos barcos va a venir el Dios verdadero. Ella le cuenta eso, obviamente cuando despierta, esto es 13 años antes que llegue Hernán Cortés. Este sueño, esta anécdota con la princesa, 13 años de Hernán Cortés y 17 antes de la aparición de la Virgen. Entonces Montezuma, esa historia siempre le quedó como muy pendiente, como muy grabada, y de que algún día eso iba a pasar. Eso un poco tiene que ver porque cuando finalmente ya Hernán Cortés llega a las tierras de México,
empieza, Montezuma pues identifica que los barcos efectivamente que ellos vienen, él asocia que ellos eran los que hacía referencia al sueño que había tenido su hermana. Así que Montezuma de alguna manera ve en Hernán Cortés y su gente la representación o la manifestación hecha realidad del sueño que había tenido su hermana 10, 12 años antes. Eso al principio pues, se pensó que iba a ayudar, iba a favorecer que la conquista de México iba a ser muy pacífica. Básicamente que Montezuma le iba a entregar en bandeja de plata el reino a Hernán Cortés. Pero no fue así. Este encuentro se dio el 8 de noviembre de 1519. Empezó relativamente bien la cosa, pero poco a poco, pues obviamente Hernán Cortés no estaba dispuesto a gobernar en conjunto con los indios, ni mucho menos. Esto es mío, ustedes se van allá y ustedes todos pasan a ser esclavos. Y pues obviamente por más supersticioso y por más de que Montezuma tuviera la intención de reconocerla como Dios, tampoco iba a entregarse así como así. Así que viene un acontecimiento que la historia la registra como la matanza del Templo Mayor. Esto es un dibujo real de aquella época, de los códices aztecas. Hernán Cortés tiene que regresarse a Cuba, deja encargado en su reemplazo a Pedro Alvarado para el momento en que ocurre eso, que es el 20 de mayo de 1520, o sea, casi como un año después del encuentro primero que tuvieron con Montezuma. Se organiza una fiesta en el Templo Mayor donde se invita a toda la jerarquía azteca, a Montezuma, los sacerdotes, los gobernantes, y se reúnen en ese templo. Es como si hoy dijéramos que reunieron en un solo salón a Barack Obama, a todos los ministros, a toda la Corte Suprema de Justicia, a los gobernadores y a los alcaldes de las ciudades más importantes. O sea, ahí tenían en ese sitio pues la cabeza pensante del pueblo azteca. Eran más o menos 800 personas que estaban ahí, y este Alvarado hizo una encerrona, cerró las puertas y empezó con el que estaba tocando el tambor, con la espada, le cortó las dos manos de un solo tajazo, luego le cortó la cabeza, y esta fue la primera víctima, que es la que quedó registrada, pues dibujan acá en este dibujo. Y ahí empezaron a matar a Raimundo y todo el mundo. Montezuma no muere ahí, lo cogen, lo secuestran, imagínense, le secuestran al rey, que para la tribu azteca era como el dios, era lo más cercano a Dios. Eso era igual en Europa. De paréntesis, ¿se acuerdan? El emperador Nero, todos los emperadores romanos y todo, el emperador era el representante de Dios en la tierra. O sea, esa era una cosa sagrada para ellos. Y le cogen y le secuestran los españoles a Montezuma. En una revuelta que hubo pocos meses después, Montezuma lo matan y muere ahí, y es cuando los aztecas se rebelan contra los españoles y logran hacerlos retirar. Sin embargo, eso no pasó mucho tiempo que los españoles se asociaran con un ejército maya muchísimo más grande y se devolvieran a este lado y los asesinaran, y empieza la real conquista de México. Para 1924, o sea, 4 años después de esta matanza en el templo, llegan los primeros franciscanos, llega un grupo de 12 franciscanos a las costas, a su proceso de evangelización. 2 años después llegan los dominicos, y un tiempo después llegan los agustinos. Los agustinos fue después del milagro de Nuestra Señora Guadalupe. Recuerden que lo de la tilma es en 1531. Para ese momento ya habían pasado 7 años de la llegada de los primeros franciscanos. Y empieza el proceso de evangelización del pueblo azteca. De los primeros bautizados, un año después está este personaje, Juan Diego. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis de lo que yo diría que para mí es el milagro más grande
que hay precisamente la Virgen alrededor de ella, de su figura y de su todo. Ustedes saben que quien gobierna la iglesia, quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. De eso no nos cabe la menor duda. Y en mi caso personal, donde yo encuentro la mayor manifestación real, palpable, ponderable de la presencia del Espíritu Santo en la guía y dirección de su iglesia, es en la evangelización de México. Me hago explicar. Si ustedes hoy en día, alguien viniera a decirle, cámbiese religión, mire, Dios no es Dios, el Dios verdadero se llama Tutunquín, y Tutunquín es el verdadero Dios y de todo, no es un proceso fácil de convencerlos a ustedes a que se cambien de religión, ¿cierto? Y más, no es porque, bueno, ok, yo soy católico y me voy a pasar al protestantismo, me voy a volver evangélico. Bueno, hay unos pasos pequeños, ¿cierto? Es un paso pequeño. Pero pasar de un dios culebra, que era el dios de ellos, la serpiente emplumada, a pasar a un dios invisible, en donde se supone que yo vengo a traerle a usted un Dios de amor, el Dios verdadero, cuando los indios lo que han visto de los españoles es violaciones, asesinatos, abuso, maltrato, de odio, robo, de todo. Y yo vengo y le digo, no, el Dios suyo es el equivocado, el verdadero es el mío es el Dios de amor, el Dios de no sé qué. Cuando los indios no habían visto ninguna muestra de amor ni ninguna muestra de paz, y vienen estos franciscanos a predicar el Dios de amor, y un año después, en el 1525, ya empiezan a bautizar a indígenas. Si eso no, de la única manera en que yo puedo explicar, cómo se hace que un grupo de 12 franciscanos convenza a unos indios a que abandonen la religión de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, diciéndoles, nosotros los blancos / españoles adoramos al Dios verdadero, que es un Dios de amor, que es un Dios que te quiere, que es un Dios que te ama, que de todo. Cuando ellos no han visto nada de eso y lo logran, para mí eso solo es posible con la acción del Espíritu Santo, para mí. Entonces, yo no sé si alguien ha leído a Okmandino. Bueno, un libro, yo me leí hace muchos años un libro de él, varios libros de él, uno de ellos que me gustó mucho, que se llamaba El vendedor más grande del mundo. Es tal vez el de los más conocidos. Y de ahí jamás se me olvidará una cosa que él dice en ese libro, que es que, dice él, Dios nos hace nosotros sensibles, a cada ser humano nos hace sensible a ciertas cosas de su creación, para que nosotros a través de esas cosas tengamos presente su creación, tengamos presente que existe un Dios. Por ejemplo, yo sé que a ustedes les pasa, a mí personalmente me hizo muy sensible a la música clásica. Yo soy amante de la música clásica y me encanta. Y hay unas obras de música clásica que para mí, yo las escucho y yo digo, esto fue dictado por Dios, esto es tan hermoso, tan bello, que esto no está en la cabeza de Mozart ni de Beethoven, esto Dios se lo dictó a hacer. Pero alguien pasa y escucha esa melodía y le parece un ladrillo, le parece la cosa más aburrida y no le dice nada. Otra persona se para frente a un cuadro y dice, esto lo pintó Dios, esto lo pintó de la mano de Dios. Y yo paso y sigo derecho, a mí no me dice nada, a esa persona le dice, tú tienes a tu hijo en tus brazos y tú dices, esto es Dios, o sea, no necesito más pruebas, aquí yo estoy viendo a Dios expresado, ¿cierto? Sin embargo, pasa otra persona y es capaz de lastimar a ese niño, de matarlo, de violarlo, de alguna cosa. Entonces, Dios a cada uno de nosotros, dice Okmandino, y a mí me encantó eso, nos hace sensibles a ciertas cosas y a través de eso, pues nosotros mantenemos presente. Digo esto porque en mi caso, para mí, la evangelización y la cristianización del pueblo mexicano es la prueba palpable de que el Espíritu Santo guía y actúa en la iglesia.
para mí, esa es, y por eso yo menciono esos dos milagros. Pues muy bien, un año después, el padre Toribio Benavente, yo tengo una, gracias. El fraile franciscano Toribio de Benavente bautiza a Juan Diego y lo bautiza con el nombre cristiano de Juan Diego. Su nombre verdadero era Cuatlatoatzin, que en su idioma quiere decir el que le habla al águila, el que le habla al águila. Él había nacido, este indio, Juan Diego, había nacido en Cuatlitán en el 1474. Se había casado con una india que se llamaba Malitzin. Esta india, junto con Juan Diego como esposos, se bautizan en el mismo día. Juan Diego adquiere el nombre, el indio adquiere el nombre Juan Diego y su esposa adquiere el nombre de María Lucía. Y el mismo día que se bautizan, se casan. Este fraile los casa. 4 años más tarde, su esposa, María Lucía, muere, Juan Diego queda viudo y Juan Diego se muda a vivir con su tío, que también se había bautizado y tenía el nombre cristiano de Juan Bernardino. Ellos se van a vivir, Bernardino y Juan Diego, en esto que hoy en día se conoce como la ermita del Cerrito en Cuatlitán. Está a 22 kilómetros de donde está la aparición del Tepeyac. O sea, esta parte es el cerro de Tepeyac. Por aquí está, digamos, ya Ciudad de México pues se comió toda esa parte, obviamente, pero pues todo esto es Ciudad de México ya, ¿no? Pero en su época Ciudad de México era como por acá. Entonces Juan Diego tenía que hacer todo este recorrido para poder ir a Ciudad de México. Él vivía acá, hoy en día miren, carro se demora 44 minutos, Juan Diego eso lo hacía a pie. Entonces esta casita se conserva, obviamente aquí no se da misa ni nada, se hace la misa acá, que es la ermita. Sigue en proceso de construcción, porque pues obviamente no había mucho recurso para poderla terminar en completo, porque el grueso, digamos, el que se recomió todos los recursos, digamos, de esa parte de Ciudad de México en torno a todo esto fue precisamente la basílica, que ahorita veremos, y toda esa parte donde se desarrollan los acontecimientos. Pero me pareció interesante que vean esto, porque cuando ocurre el milagro, Juan Diego iba para la misa de su casa a Ciudad de México, a lo que era Ciudad de México en ese momento. O sea, ese recorrido era el recorrido que él tenía que hacer, pues obviamente no con estas curvas, pues seguramente en línea recta, para poder llegar ahí. Entonces, el día que viene la primera visión, los voy a situar a ustedes, en el sábado 9 de diciembre de 1531. Ese día, Juan Diego, pues obviamente sale de mañana a ir a la misa, porque ese día era que se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Esa fiesta luego se mueve unos días, pero en ese momento era el 9 de diciembre, y Juan Diego va a la celebración de la misa. Él tenía que caminar todo eso a pie, no tenía caballo, ni mula, ni nada. A pie él tenía que recorrer todo eso. O sea, imagínense la devoción tan grande que a veces nosotros con carro a 5 minutos, si nos da pereza ir a la misa, Juan Diego tenía que caminar todo eso para poder ir a la misa. Pues bien, Juan Diego iba solo caminando para allá cuando llega al Cerro del Tepeyac, cuando está en esa región del Cerro del Tepeyac, y escucha que lo llaman. Pero lo llaman de una forma muy linda, lo llaman Juanito, Juan Dieguito, lo llaman así en cariñoso, en diminutivo. Juan Diego pues voltea y mira a ver de quién lo está llamando, y él cuenta que ve a la Virgen, que se presenta como la Virgen, la Madre del Dios verdadero. Tiene ese diálogo con él y le dice que por favor le lleve el mensaje a la autoridad eclesiástica de México, para que por favor a través de ellos se construya en ese sitio un centro de oración, un templo, para que se pueda rendir culto y adoración a su hijo.
Juan Diego pues continúa su trayecto y va a pedir la audiencia a la autoridad máxima de México en ese momento, que era el obispo que se llamaba Zumarriaga, Juan de Zumárraga. Juan Zumárraga. Él era la autoridad mayor. Juan Diego va, pide, obviamente, pues vivía en su casa, pide una entrevista, ven un campesino mal vestido, mal de todo, para entrevistarse con el obispo, pues no lo ven con muy buenos ojos, lo hacen esperar. Juan Diego pues muy pacientemente se aguanta todo el maltrato pues de los guardias y todo, hasta que finalmente se aburren de verlo ahí sentado y le conceden la cita. Juan Diego tiene la entrevista con Zumárraga, le cuenta lo que hace unas horas le acaba de ocurrir, que en su camino a misa se encuentra con una señora que se presenta iluminada, que se presenta como la madre del Dios verdadero, y le pide que por favor construyan ahí una iglesia. Juan Diego, obviamente en el diálogo, por los gestos, por las palabras, por las actitudes de Zumárraga, se da cuenta que él no le está creyendo, o sea, que lo está tomando por un loco, y no, pues le dice que debe estar equivocado, seguramente ha visto otra cosa, no sé qué, y lo despide. Juan Diego pues se devuelve a su casa, y en el camino tiene el segundo encuentro con la Virgen, o sea, estamos en el segundo encuentro, que es el mismo sábado por la tarde, y le cuenta a la Virgen, le dice: mira, yo hablé con Zumárraga, y Zumárraga no me cree. Virgencita, yo te agradezco muchísimo la confianza que has depositado en mí, el detalle que tuviste para conmigo, pero le quiero decir que yo no soy la persona indicada, o sea, yo soy un campesino, estoy segura, Virgencita, que si usted manda a otra persona mejor vestida, con mejor presencia y de todo, a ese sí le van a creer. Así que muchísimas gracias por la cosa, pero por favor, conmigo no cuente, más o menos dice. Y la Virgencita, pues muy cariñosa, pacientemente escucha a Juan Diego y todo, y le dice: mira, Juanito, yo puedo tener cualquier persona para hacer esa tarea, pero es importante que seas tú. Es importante que seas tú. Así que me haces el favor, mañana vuelves a donde el obispo y le reiteras esta conversación, y le dices que por favor me construya aquí una iglesia. Pues muy bien, Juan Diego se fue para su casa. Al día siguiente va a donde el obispo, nuevamente llega temprano allá. Estamos en el domingo 10 de diciembre, va por allá temprano, pide la cita. Nuevamente los mismos guardias que ayer lo hicieron esperar, ahora lo hacen esperar el doble, pues porque viene otra vez este loco aquí que se están riendo y todo, aquí hacerle perder el tiempo al obispo. Finalmente el obispo pues lo recibe, le escucha, y ya el obispo un poco como que ahora sí entra un poco como en dudas, ¿no? O sea, por tanta insistencia, tanta cosa, tanto detalle, lo pone a dudar y le dice: mire, Juan Diego, hagamos una cosa, dígale a la Virgen que a mí me dé una prueba, y yo pues con mucho gusto le creo, pero sin prueba yo no voy a creer. Juan Diego se regresa para su casa, y nuevamente en el mismo sitio del encuentro del día anterior por la tarde, se la vuelve a encontrar por la tarde, o sea, estamos al día siguiente por la tarde, y tiene el tercer encuentro, la tercera visión de Juan Diego, y le dice: Virgencita, madre mía, el obispo pues me escuchó y todo, pero que él sin pruebas no accede, él necesita una prueba. Entonces, si usted da la prueba, él con mucho gusto va a hacer lo que usted quiere. Entonces la Virgen le dice: ok, muy bien, ven mañana y yo te voy a dar la prueba que él está pidiendo. Pues bien, Juan Diego continuó su camino a su casa, pero tristemente cuando él llega a su casa se encuentra que su tío Bernardino está gravemente enfermo. Tiene una fiebre que ya se sabía que era una fiebre muy mortal. Juan Diego se queda atendiéndolo a él toda esa noche. Al día siguiente, Juan Diego, que debía cumplir su cita con la Virgen, no la cumple porque no quiere dejar a su tío enfermo solo. Así que él se queda el lunes, acuérdense que este fue el domingo. El día lunes, se queda todo el día cuidando al tío,
y el tío pues se agrava todo el día lunes, hasta que finalmente el tío en la madrugada del martes le dice que por favor le consiga un sacerdote para que le dé confesión y los santos óleos, porque él va a morir, él ya sabe que está sumamente enfermo. Pues bien, Juan Diego al día siguiente, o sea martes en la madrugada, sale en su camino nuevamente a Ciudad de México a tratar de conseguir un sacerdote como se lo había pedido su tío. Cuando él va en camino allá y pues se está acercando al cerro, Juan Diego pues dice: voy a buscar un camino alterno, porque donde siga por donde siempre, ahí me la voy a topar a la Virgencita, y la Virgencita me va a poner la tarea y yo no tengo tiempo para eso. Entonces yo más bien yo me le voy a hacer el quite y voy a coger por otro lado. Cuando Juan Diego estaba cogiendo para el otro lado, la Virgencita le sale el encuentro. Entonces le dice: Juan Diego, buenos días, ¿cómo está? ¿Para dónde va? Y entonces Juan Diego, todo apenado, pues porque él supo que él estaba escogiendo otro camino precisamente para no encontrársela, y se la encuentra. Entonces le cuenta, le dice que es que su tío está sumamente enfermo y que él necesita conseguirle un sacerdote para que lo confiese y le dé los santos óleos. Entonces que por eso no pudo venir ayer a su cita, porque se quedó cuidando. Le cuenta toda la historia, y obviamente pues imagínense, la Virgen con todo el cariño y con todo el amor dice: mira Juan Diego, no te preocupes por tu tío ya está sano, tu tío está sano, no te preocupes por él, déjamelo a mí, es de eso me encargo yo quiero pues que tú sigas en su labor. Y Juan Diego pues le hace caso a la Virgen. Entonces le dice la Virgen: sube a este cerro y ahí vas a encontrar unas flores, y esas son las flores que tú le vas a llevar al obispo como la prueba que él está pidiendo. Sí, dudoso seguramente, porque primero en esa región es una región sumamente desértica, montañosa, desértica, donde no se da sino los cactus. Eso es como desértico, no se dan sino los cactus. Le dice que flores, pero bueno. Y segundo, pues en esta época del año de frío, pues mucho menos se iba a dar nada que no fuera cactus. Evidentemente pues él sube y se encuentra con unos rosales. Juan Diego arranca las flores, se las entrega a ella y ella se las acomoda en la tilma. La tilma pues es esa ruana de un material vegetal que él llevaba. En Latinoamérica pues se conoce mucho, en Colombia le decimos ruana, en otras partes ayute o ayate, bueno. Y la Virgen le acomoda las flores ahí y le dice que le lleve esas flores para el obispo. Juan Diego continúa su camino al encuentro nuevamente con el obispo. Llega ya él con sus flores así. La Virgen le dijo que no le muestre a nadie las flores, que esas son solamente para el obispo. Entonces pues, Juan Diego va con sus flores todo el camino así. Llega otra vez a pedir la cita. Obviamente pues ahora peor que menos, que otra vez este señor loco, y entonces él insiste que sí, que por favor, que ahora le traigo la prueba. Me imagino que llevan la razón, que tiene la prueba. Entonces finalmente pues le accede la cita, y cuando llega y está en presencia pues de Zumárraga, le dice pues que aquí tengo la prueba, y es cuando se da ese famoso milagro. Entonces estamos el martes por la mañana, hace el otro encuentro, y cuando está con él es cuando él extiende la tilma y caen las flores y aparece la Virgen. La Virgen que aparece ahí, que ahorita la vamos a ver mucho más en detalle, es la Virgen que describe Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, miren lo que dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Esta es la obra que pinta Miguel Cabrera, no el beisbolista. Miguel Cabrera fue un pintor de la época de la colonia mexicana, muy famoso en México, y él pinta la escena de esta manera. Juan Diego extiende la túnica, las flores caen, eran unas rosas de Castilla, no conocidas en América. Para el obispo sí eran conocidas, el europeo. En Europa sí se conocían las rosas de Castilla, en América no se conocían las rosas. Entonces pues obviamente por toda parte Zumárraga ha quedado totalmente desconcertado. Unas rosas que él las identifica, y dos, pues la pintura, en ese momento la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe plasmada en la túnica. En la sala habían otras personas,
Zumárraga en este cuadro, pintan aquí a Zumárraga, aquí al que se piensa que es el gobernador de Ciudad de México, en esta escena, aquí otros niños, unos como monaguillos, y aquí como otras personas que habían en la sala. Entonces, de esta manera, Miguel Cabrera plasmó esa escena. Veamos un poco las características. Esta es una ampliación de una imagen que estoy seguro que todos ustedes la han visto en algún lado. Algunas de las características. Repito que esta es la imagen del Apocalipsis. ¿Y por qué digo eso? Porque ustedes saben que todo que diga la iglesia, pues va a aparecer alguien que lo desvirtúe, que diga que eso no es así, que eso es así, que eso es mentira, que eso es verdad. Bueno, sí. Y uno de los argumentos que se ha dado es que esta imagen, más o menos de esa forma, ya se conocía en Europa mucho antes del milagro de Guadalupe. Cuando Cristóbal Colón, de hecho, en una de sus calaveras traía una imagen, un cuadro de una virgen muy parecida, con el sol en sus espaldas, con la luna bajo sus pies. Pero no es, entonces de ahí se acogieron algunas personas, siglo moderno, en decir que pues esto es mentira, porque esto era una réplica de imágenes de la Virgen que ya se conocían en Europa. Pero la razón es esa: la Virgen de Guadalupe, como la Virgen que está en Sevilla, en España, en un sitio que se me escapa el nombre en este momento, como otras, es la Virgen que cuenta el Apocalipsis. O sea, Nuestra Señora la Virgen con el sol a sus espaldas, como lo dice el Apocalipsis, con la luna bajo sus pies. Entonces hago énfasis por eso, para que sepan por qué algunas personas dicen que esta imagen ya era conocida en Europa antes, lo cual es cierto, antes de 1531. Pero esa es la razón, que están hablando de la misma descripción de la Virgen. Pero bueno, entonces en la que nos interesa ahorita, que es la de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí podemos identificar, bueno, el sol ya les dije a ustedes que era el dios más importante de la divinidad más importante de los aztecas, al que más se le rendía culto. Lo tiene a sus espaldas, como diciendo yo estoy por encima de ese, es una forma de decirlo eso, ¿no? Tiene este cinto que es característico de la mujer embarazada. Esa es la mujer judía cuando está embarazada se ponía este cinto a esta altura, como una señal de embarazo. O sea, aquí sabemos que esta virgen está representando la mujer embarazada. Su vestimenta es de judía, su vestimenta no es mexicana, así no se vestían las mexicanas, pero su vestimenta es judía con esto. Estas señales de piel de conejo, igual, junto aquí en el borde, lo mismo, es señal de embarazo. Entonces, evidentemente este cuadro, esta imagen, está representando una mujer embarazada. Tiene un dije aquí que tiene la cruz negra que la princesa Panatzin vio en su sueño. La tenían los españoles en los cascos. Si ustedes miran un casco de la colonia conquistadora, van a ver que ellos venían con la cruz. Recuerden que ellos venían la cruz negra en sus cascos, en sus velas, en los barcos y de todo. La Virgen la tiene aquí. Aquí no se nota mucho, pero aquí hay una cruz negra en esto. Es mestiza, no es blanca, no es tan oscura como lo era la tribu mexicana, evidentemente como una señal de fusión de las dos culturas, ¿no? El manto lleno de estrellas, que luego veremos que esas estrellas tienen una cosa bien importante, se puede decir una cosa muy importante. Esta es la parte de abajo, la luna, que era también otra divinidad del pueblo azteca, la luna negra. Ella está encima de la luna, o sea, como pisoteando la otra divinidad de ustedes, exactamente. O sea, yo estoy por encima de eso. Este ángel, que realmente tiene unas alas de águila, plumaje de un pájaro mexicano que se llama el tinitzcán, que es como una guacamaya. Sus colores, sus plumas son de este color. Este es el trébol que está repetido en varias partes, que representa la divinidad en general de los aztecas. Para los aztecas, así como para nosotros la cruz tiene el simbolismo de Cristo, para los aztecas el trébol, este trébol de 4, tiene un nombre que se llama la flor
el Nauji Olin. Este trébol, el Nauji Olin, representa la divinidad, representa el espacio, el tiempo, la eternidad, lo superior. Está representado con él. Y este se repite en varias partes del manto. Vámonos al tema de la tilma. La tilma, lo que les voy a empezar a contar a ustedes ahorita es lo que quiso la iglesia de alguna manera permitir que se explorara sin temor a lo que pudiera salir de ahí. Las fechas ustedes van a ver que evolucionan, pero la iglesia de alguna manera quiso como, bueno, veamos qué es esto de qué está pintado, cómo está plasmado y todo. Porque hasta ese momento lo único que la iglesia pudiera decir, pues la iglesia sabía por todas las tradiciones, por todos los documentos, pues que la imagen era real, no era ningún cuadro, ninguna falsificación, pero para las mentes un poco escépticas y de todo, quiso mostrarle que evidentemente pues la imagen tenía algo de especial. ¿Y qué era eso algo especial? Pues antes de esta época, lo único que como que había llamado bastante la atención era que la túnica era de un material vegetal, la tilma de un material vegetal que más o menos dura 20 años. A los 20 años ya está completamente desintegrada, porque eso es un material vegetal, o sea, se va pudriendo y 20, 30 años después ya no queda sino cenizas. Y esta, ya estamos hablando en 1932, de casi 400 años, y la imagen sigue intacta, totalmente intacta. Y la gran mayoría del tiempo, 300 y pico años, estuvo totalmente expuesta a la intemperie. La gente la tocaba, la gente la besaba, alumbraba con velas, en donde siempre estuvo, botando el hollín y todo, y la preservación ha sido absolutamente impecable. Acordemos que para 1531, que es cuando esto pasa, ya había grandes pintores en la humanidad, ya había existido Rembrandt, ya había existido Rafael, ya existían grandes pintores y ya la gente sabía cómo se pintaba y cómo tocaba pintar para que las obras duraran con el tiempo. Tocaba echarle unos barnices al final para preservarlo, y ellos esto no lo tenían. O sea que ya había cierta cosa que decía, esto tiene cosas muy especiales. Entonces la primera prueba que se hizo fue en el 1936 para los Olímpicos de Alemania, porque este señor, que era el director del departamento de química del Instituto Kaiser Wilhelm de Heidelberg, era un instituto alemán. Él se le entregó dos fibras, una roja y una amarilla, sin decirle su procedencia, para que por favor las analizara, él como químico analizara y pudiera pues ver de qué se trataba. No se le dijo su procedencia. Él evidentemente las analiza y su veredicto fue ese, que eso que le entregaron es una fibra que es como si fuera su naturaleza de ese color. O sea, no tiene tintura ni vegetal, ni animal, ni mineral. No tiene ninguna de esas características. Es decir, como si la fibra por naturaleza fuera en su totalidad 100%, como decir yo, este cable 100% es negro. O sea, yo de lo corte, como le haga, es negro, en su totalidad es negro, no pintado en negro, como uno debe suponer que si yo tengo una tela y yo la pinto, pues va a quedar pintado por encima, pero por dentro la fibra sigue siendo color amarilla o blanca o azul o lo que sea. Esto no, o sea, es como si fuera hecho con hilo de colores, supónganselo. O sea, él no pudo determinar ninguna presencia ni vegetal, ni animal, ni mineral en esas fibras que le entregaron. Más adelante, pues bueno, entonces ha de ser una pintura o qué, si esto no tiene ningún rastro de nada. Para 1966, a través de un análisis ya microscopio, para esta época ya tenemos microscopios electrónicos más modernos, más sofisticados, más poderosos, la analizan y no encuentran rastro de pincel. Un pincel siempre va a dejar huellas, siempre va a dejar caminitos, va a dejar surcos. En esto no se encontró. O sea, hoy pudiéramos decir, en términos hoy modernos, pues esto fue impreso, como si fuera impreso,
pues estamos hablando de una 1531, no se conocía pues la impresión, mucho menos en colores, mucho menos en una yate, en una túnica. Entonces no se encontró ni ningún rastro de pincelada, ni boceto debajo, ni nada absolutamente de esto. Para 1979, estos dos científicos que trabajaban para la NASA haciendo análisis ya de lo que es la pintura, la fotografía infrarroja, se demuestra que ellos no pueden decir qué es eso. O sea, a través de la pintura, la fotografía infrarroja es una técnica que se utiliza hoy en día para ver un cuadro, por ejemplo, si se utiliza mucho para los cuadros de subastas muy costosas y de todo, porque con la pintura infrarroja, con la fotografía infrarroja, es cuando ellos ven cómo fue que el artista fue haciendo la obra, sea un cuadro de Rembrandt, de Miguel Ángel, del que sea, de Rafael, van viendo cómo se iba haciendo la obra anteriormente. El boceto, ustedes saben que generalmente un pintor hace primero un boceto, luego empieza a pintar, algunas veces se equivoca, algunas veces hace, el borra, pues echa otra vez tinta del color del pastel de fondo y vuelve y corrige de todo. Todo eso sale expuesto en la fotografía infrarroja. En casos se han visto incluso hace unos años un cuadro de Rembrandt que con la fotografía infrarroja apareció un cuadro detrás de él y se hizo mucho más valiosa la obra por esas características, porque a veces ellos no tenían a mano un telón y pues pintaban una obra que no le gustó, la pintaban otra vez de blanco y arranque otra vez y pintaba una nueva obra encima. Todo eso sale revelado en la fotografía infrarroja. Pues en esta fotografía que le hicieron al manto no pudieron determinar nada, boceto, ni pintura anterior, ni barniz de corrección, ni pintura, nada, ni quebrajado, ni resquebrajado, absolutamente nada. Cuando estos científicos que trabajan para la NASA dijeron, no puedo explicar científicamente de qué se trata esto, o sea, no es un cuadro, no es una impresión, no es una fotografía, yo científicamente no le puedo decir qué es eso, o sea, me declaro ignorante respecto al tema, fue el veredicto de ellos. Venimos a la parte pues, en 1951, Carlos Salinas, a través de unas lupas muy grandes, un día examinando el ojo derecho de la Virgen, encuentra esta figura, que ampliada con su lupa, pues se ve esta figura, o sea, claramente pues se ven los ojos, la nariz, la barba de una persona. Y ahí empieza toda una cosa que se fue con el tiempo, con los años, desarrollando la investigación en torno al ojo. Este ojo de la Virgen tiene aquí una distancia de 7 milímetros. 7 milímetros es el ojo en el cuadro de la Virgen, o sea, una cosa pues como de este tamaño. Y encuentran reflejado esta figura. Él dice, pero no le hacen mucho caso realmente a él. Hasta ese momento, pues obviamente la iglesia no quiso profundizar en el tema, pero se empieza a dar la noticia y se pensaba pues que era el rostro de Juan Diego. Ustedes saben que si yo ahorita ustedes me toman una foto o un artista pretende dibujarme con el máximo nivel de detalle, en mi ojo, por ser transparente y por ser brillante, pues ustedes están reflejados en mis ojos y yo estoy reflejado en los ojos de ustedes. O sea que si alguien me fuera a pintar con el máximo detalle, con un pincel que no existe, pero si existiera, los tiene que pintar a ustedes, pues con todo, tu camisa con el escudito ahí, tu collar con la crucecita, todo con todo el nivel de detalle. Y eso era ante lo que estábamos nosotros presentes aquí en esto. En este otro cuadro, también del mismo pintor, de Miguel Ángel Cabrera, lo presenta de otra manera, el milagro, la cosa, con su marraga aquí, con el que se pensaba que era el traductor, creo que es uno de estos dos, pero bueno, otra escena, menciona este cuadro, este cuadro se llama El Milagro de las Rosas, este cuadro de Miguel Cabrera se llama El Milagro de las Rosas. Lo menciono porque estos cuadros, el que les mostré inicialmente, y que se llama el cuadro del traslado, ya les voy a decir que es este cuadro, se lograron identificar algunos personajes. Entonces estoy haciendo un paréntesis, quedamos en que en el ojo apareció una figura, ahora les estoy mostrando 3 cuadros de la época que nos identifican los rostros de los personajes.
En este cuadro, que se llama el cuadro del traslado, es el cuadro que muestra una escena de un milagro que pasó en México. Cuando estaban llevando el cuadro, la imagen, la tima, por primera vez a su nueva casa, la casa que les voy a mostrar ahorita, a su primera casa, unos indios tiraron unas flechas al aire. Como hoy en día los soldados hacen disparos de salva en ciertas ceremonias, pues ellos tiraron unas flechas al aire. Una de esas flechas le cayó a un indio, a este indio, y el indio murió en la procesión. En la procesión le llevan el indio y lo ponen al frente de la tilma, y milagrosamente el indio se levanta. El indio se levanta, por eso se llama el milagro del indio que resucita, y él lo plasma en este cuadro. Y en este cuadro el pintor pinta a Hernán Cortés, a Juan Diego, lo pinta de esta manera, Juan Bernardino, el indio, Sebastián Ramírez de Funeval, que es el gobernador de aquel entonces, el gobernador, y Zumarraga, lo pinta en este cuadro. Esto es importante porque ayuda con el tiempo. 1976 se hace ya con la tecnología digital, se digitaliza, se escanean los ojos y se aumenta 2500 veces el ojo, se le hace un zoom de 2500 veces. Al hacerle el zoom aparecieron ya no un rostro, que este fue el que había aparecido originalmente, sino 12 rostros, 12 figuras aparecen ahí. Esta es la representación artística, o sea, pintada, de lo que son estos rostros. Pero este personaje se ha asociado, no como Juan Diego, sino se ha asociado a este personaje que estaba en el cuadro anterior, que era el gobernador. Se encuentran otros personajes, Zumarraga, aquí una indiecita negra. Acuérdense que Hernán Cortés, él trajo esclavos de Cuba, que estaban al servicio pues de la realeza española, obviamente Zumarraga también, en la sala, y otros personajes. Aquí es Juan Diego, con un sombrero de largo. Ustedes han visto el sombrero mexicano de punta larga, eso viene de la tradición azteca. Viene con un sombrero así. Aquí está la indiecita negra, este personaje que se cree que es este personaje, Zumarraga, y una familia indígena aquí en el suelo, una familia. Todos estos rostros, todos estos 12 rostros presentan el fenómeno de curvatura de un ojo normal. O sea, si ustedes, repito, me toman la foto y le hacemos zoom, ustedes no van a aparecer en un plano, plano recto, sino en un plano curvo, o sea, con la curvatura propia del ojo. Y en el ojo izquierdo pues se van a detallar un poco mejor en los personajes. Este personaje que está aquí mírenlo, este personaje, que es este personaje, lo amplío un poco y se los comparo con el del cuadro del Milagro de las Rosas, para que vean un poco la similitud tan grande de este rostro con este rostro que era el de Juan Diego. Con los otros personajes, aquí hay un indio, mírenlo, que es este indio, con una flauta, con un instrumento, Zumarraga y este otro personaje, aquí los dos, casi que en la misma disposición como la capturó el pintor Cabrera ahí, los mismos indiecitos acá, y Juan Diego, les coincidió aquí el corte de la cortina, pero aquí en el real se ve bastante mejor en este ojo, en el izquierdo, que en el derecho. La misma indiecita negra y el otro personaje que fue el primero que se identificó en la curvatura del ojo. Y aún haciéndole un zoom a este personaje que es Zumarraga, que es este mismo, Zumarraga, en el mismo ojo también se encuentra reflejado Juan Diego. O sea, al hacerle aumento al ojo del ojo, se encuentra Juan Diego. Es la misma, la tecnología que se empleó para estos descubrimientos de lo que les estoy viendo, es la misma tecnología que se utiliza para procesar las imágenes de satélite, igualito. Las imágenes que se mandan de satélite, no se imaginen ustedes que es una foto así como las cámaras digitales de hoy en día. Tiene que ser también procesadas con la misma técnica. Esta es la composición de la escena, pudiéramos decir, reconstruir la escena como ocurrió el milagro. O sea,
este es Juan Diego, esta es la tilma, si ven que hace que acá aparecer un pedazo de la tilma, el indio que está tocando, los dos personajes, Zumárraga y Fuente Luna, el gobernador, este otro personaje, la India, y aquí estaría la Virgen, o sea, es como si esto era la Virgen y aquí están estos personajes, y se toma una foto en este ángulo, en esta dirección. Así es como estarían dispuesto la escena en el cuarto, en este cuarto, la cámara aquí, y como si la Virgen estuviera parada ahí. O sea, si se hace esa composición y se tomara una foto con una cámara súper, ahí van a aparecer los rostros en esa posición, que es esta disposición que tenemos acá. Sería la composición de la escena. Ustedes saben que el cielo y las constelaciones se mueven como un reloj. Eso es matemático, exacto y preciso. Existen hoy en día muchos programas de computador que usted le da una fecha y le muestra cómo estaba el cielo. Yo tengo una aplicación de Google, Sky Google, no sé si alguien la conoce, si no la puede montar en su teléfono. A mí me encanta porque usted la prende el teléfono y usted apunta al cielo y le va mostrando el nombre de cada estrella que usted está moviendo y le va mostrando el nombre que se llama Sky Earth. Bueno, ahí les di ese dato para que se entretengan, a mí me encanta. Y les muestra los planetas y las estrellas y no sé qué, usted moviéndose así. ¿Por qué? Porque es matemático. Lo único que necesita el teléfono saber es su posición. A partir de su posición y la fecha, a través de un programa de computador se puede decir dónde están las estrellas. Hoy, dentro de 50.000 años adelante o 50.000 años atrás. Con precisión matemática se puede saber. Pues muy bien, el astrónomo del Observatorio Laplace de la Ciudad de México, Mario Rojas, en 1981 le dio por averiguar cómo estaba el cielo el 12 de diciembre de 1531. Y para su sorpresa, se encontró que la posición de esas estrellas, de la Osa Mayor, de Oregón, de Tauro, la constelación de Tauro, la constelación de Escorpión está por acá, esta constelación, estas estrellas, la estrella del sur, coincide exactitud total con las estrellas que están plasmadas en el manto de la Virgen. Exactitud total. El cielo de 1531, el 12 de diciembre, está plasmado en la túnica de la Virgencita de Guadalupe. La proporción dorada, algunos, no sé si algunos están familiarizados con la proporción dorada, es la proporción con la que los griegos construyeron sus cuadros, sus edificios y todo, que es una proporción del cuerpo humano. Tenemos nosotros por naturaleza, el cuerpo humano también tiene la proporción dorada. El hombre diluviano, no sé si ustedes lo ven, de Leonardo da Vinci, donde muestra toda esa proporción dorada. ¿Qué hace que algo sea lindo o que sea feo? Todo gira alrededor de esa proporción de oro, la proporción dorada, la proporción dorada, y todo el cuadro tiene esa proporción por todas partes. Dato curioso, en el puro centro de esta circunferencia, que es el centro de toda la proporción dorada, está el trébol, que les decía, uno de los tréboles está presente en la exactitud total en el vientre, lo que viene siendo el vientre del cuadro. En el año 1785 el cuadro estaba enmarcado en un marco de plata. Estaban limpiando el marco de plata con ácido muriático, se derramó sobre la tilma el ácido, no la dañó, no la perforó, sino solamente le dejó esta mancha. O sea, actualmente hoy el cuadro tiene esta mancha, la túnica tiene esta mancha, producto de que se le derramó ácido muriático. No perforó la cosa. Usted va a encontrar en internet que la gente dice que sí, la perforó, pero se reconstruyó solita, no, quedó una mancha. Por eso le digo, lo que yo les estoy contando no es lo que usted encuentra en internet, es como esa historia, por ejemplo, se las comento, no es cierto, pero usted la va a encontrar, y repito, una mentira a punta de decirse muchas veces se convierte en una verdad. En el año 1921, este señor, que se llama Luciano Pérez, depositó un arreglo de flores a la Virgen, pero este era un revolucionario, y en el jarrón lo que realmente había era una bomba. La disposición como estaba el cuadro era, este es el altar, digamos que este fuera el altar,
En el altar hay una cruz, que hay en todos los altares, una cruz. El cuadro está aquí y él le puso la bomba aquí. Él sale y la bomba explota. Pongámosle lógica a las cosas. Cuando las bombas explotan, ¿para dónde se arrojan los objetos que están a su alrededor? Para afuera, ¿cierto? Si la bomba está aquí, todo se va para allá. El cuadro estaba protegido con unas rejitas, unas rejas, para que no se lo robaran, pero no para protegerlo contra la intemperie ni nada. Pues muy bien, después de la bomba se encuentra incrustado entre la reja el crucifijo que estaba sobre el altar. O sea, el crucifijo no salió volando para allá. El crucifijo quedó incrustado aquí sobre las rejas del cuadro que protegía a la Virgen, como más o menos haciendo esta figura. Si ustedes van allá al museo, van a tener oportunidad de ver la cruz doblada y todo como quedó. Esa era la cruz que estaba sobre el altar, que no salió para allá, sino cogió para el otro lado. Esta era la antigua basílica que se construyó, no donde estuvo, esta no fue la primera casa de la tilma, la primera casa, ahorita se los voy a mostrar, pero esta fue la basílica que realmente le dio el homenaje, que la primera que se construyó fue una improvisada para cumplir los deseos de la Virgen mientras se gestionaba todo el tema de la construcción. Tomó varios años la construcción de la primera, de la que fuera esta, la basílica. Esta versión que ustedes ven ha tenido sus reformas a lo largo del tiempo, pero esta basílica hoy en día no es la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ahorita se los va a mostrar. Hoy en día esta basílica se llama el Templo Expiatorio a Cristo Rey, es adoración perpetua, está el Santísimo expuesto las 24 horas del día, los 365 días del año, y tuvo que clausurarse porque se estaba hundiendo. Ustedes saben que Ciudad de México tiene un problema de hundimiento, porque Ciudad de México está sobre un acuífero lenteja de agua, y eso se ha venido cediendo y se ha ido hundiendo. Entonces el hundimiento, eso ya era preocupante, y ahí es cuando toman la decisión de que hay que construir una en un sitio diferente, la hacen al lado pero diferente, y la cierran, y dura cerrada por 26 años, la vuelven a abrir en el año 2000, después de que ya había sido inaugurada la otra basílica, que es esta. Esta es la actual basílica donde está expuesta Nuestra Señora de Guadalupe. Su forma es circular, totalmente circular, son 100 metros de diámetro, caben 10.000 personas, y fue inaugurada el 12 de octubre de 1976 a un costo de $70 millones, y la visitan 20 millones de personas al año. Es el centro mariano más visitado del mundo. El centro mariano más visitado del mundo es la Basílica de Guadalupe, y esta es como la tienen expuesta. Está en la parte de atrás, actualmente es así. Esto es un hueco que hay aquí detrás de donde están estos, es un hueco porque cuando uno la va a visitar, yo tuve la fortuna de poderla visitar, uno se monta en una banda eléctrica. Uno no se puede quedar ahí todo el día, o sea, porque la banda se está moviendo. Entonces, si uno quiere, tiene que salirse, volver a hacer una fila y pasar 2 veces. Yo puedo pasar 2 veces nomás, porque la fila estaba bastante larga, pero uno la logra ver y la logra apreciar y de todo. El altar mayor está más o menos aquí en esta posición, y ahí es donde se mantiene actualmente el cuadro. ¿No tuvo ningún daño cuando tuvo la bomba? No sufrió absolutamente ningún daño ni nada. Ningún daño, gracias a Dios. Dato también. Salió bien. buena la fibra de Manuel. Súper duradera. Súper duradera. Esta es la capilla del Cerrito. Esta es la capilla que se construyó en el sitio donde aparecieron las flores. Al lado de esta capilla hay otra, no la tengo. Al lado de esta hay otra capilla que se llama la del Chorrito, porque ahí apareció una fuente de agua, que también se le atribuye poderes milagrosos a esa fuente de agua. Está construida al lado, se llama del Chorrito, la capilla del Chorrito. Y esta es la capilla del Cerrito, que es el lugar donde aparecieron las rosas. Se construyó en 1666 y luego se le adosaron estos pedazos en 1749. Se hizo una reconstrucción y así es como quedó actualmente.
La Virgen fueron 5 apariciones, 4 con Juan Diego y una quinta con su tío Bernardino. Recuerde que ella le dijo, yo lo voy a mejorar. Ella se le apareció a Bernardino, a su tío Bernardino. Este es como pues lo pintan los artistas, pero en el lugar de esta aparición se construyó que se llama el Santuario de la Quinta Aparición. Por eso se llama la Quinta Aparición, que fue la de Bernardino. Esta es por fuera, una capilla pequeña, y esta es por dentro. La parroquia de los indios, aquí fue donde se construyó la primera parroquia que recibió la tilma. Una parroquia bastante pequeña, 12 pies por 12 pies. Yo creo que es esto, más o menos. Esto es 12 pies, esto es ser 12 pies, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, un poquito más. Más pequeña. Bueno, un poco más pequeña. Yo soy muy malo todavía con los pies y los... 4x4. Son 4x4. Entonces aquí fue donde se albergó, y cuando la hicieron, bastante improvisada, pues obviamente esta no es la original. Por dentro sí hay unos pedazos que los tienen protegidos, mostrando los ladrillos originales. Estas ya son reconstrucciones, pero básicamente esto era. Aquí vivió Juan Diego. Cuando Zumárraga le construye, le pide el favor a Juan Diego que se quede viviendo en esa casa cuidando a la tilma, y así lo hace como por 6 años, y ya muere Juan Diego. Él no entra acá y dice aquí vivió y murió Juan Diego. Hay una leyenda que dice aquí vivió y murió Juan Diego. De los últimos milagros que se pueden mencionar así como bastante interesantes es este que ocurre el 24 de abril del 2007. Esta fecha fue muy importante porque ese mismo día, simultáneamente que se estaba celebrando una misa en la Basílica de Guadalupe, en el Congreso se estaba debatiendo la legalización del aborto en México. Fue de los primeros países latinoamericanos que hicieron legal el aborto, tristemente. Y apareció esta luz en el vientre de la Virgen, exactamente, donde tiene la cinta en su vientre, que si le hacemos un zoom podemos ver como si fuera un feto, un embrión. Se ve claramente el embrión de ella. Mucha gente logró tomar fotos. Ustedes buscan de estas y existen varias fotografías. Mucha gente tomó la foto, y de todo se analizaron los filmes y se analizaron las fotos, y se dio cuenta no es ni manipulación, ni reflejo de luz, ni nada. La luz apareció durante la misa y poco tiempo desapareció sin ninguna explicación, y es una cosa pues que coincide con el tema de la legalización del aborto. Los voy a dejar. La siguiente diapositiva es una oración. Ustedes saben que cuando Juan Pablo II fue muy devoto de la Virgen, y le tenía un cariño muy especial a la guadalupana, a la morenita, como le decía, a la Virgen morenita. Su primer viaje al extranjero que hizo Juan Pablo II fue a México, en el 79. Le hizo una misa muy linda, la pueden ver en YouTube, por pedazos pueden verla, y al final él le hace una oración muy especial y se le dedica a Nuestra Señora Guadalupe. La oración que les voy a dejar no está con la voz de Juan Pablo II, nunca la conseguí con la voz de otra persona, pero me parece una oración muy linda para cerrar la charla. Y es esta. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas,
te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar.